Imagínense el siguiente escenario, un programa con muchas líneas y les corresponde a ustedes encontrar el error y corregirlo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo podemos tomar un archivo en C y dividirlo en varios archivos y juntarlos durante el proceso de compilación para que al final tengamos de todos modos nuestro programa ejecutable y por supuesto no morir en el intento. En clases pasadas hablamos acerca del precompilador, compilador y enlazado, que son las 3 etapas que se llevan a cabo para compilar un archivo en C. Recordarán que teníamos un archivo que calculaba el promedio a partir de una función. Mi función principal utilizaba esa función para imprimir el promedio de varios números. Vamos a usar este archivo para dividirlo en 2 archivos y finalmente poder compilar de todos modos y generar nuestro programa ejecutable. Veamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear un archivo llamado funciones.c que contendrá nuestra función promedio. La función promedio realiza el cálculo y entrega el resultado. Observen que el archivo funciones.c tiene el include, en este caso para el stdio, aunque no lo utilizo, pero es una ejemplificación de que de todos modos el archivo funciones.c requiere sus archivos de encabezado. Si en este archivo usamos printf, scanf o alguna función matemática o algún otro tipo de función, necesitaremos incluir los encabezados correspondientes. Una vez que tengo el archivo funciones.c con la información del promedio, creo un archivo llamado principal que contendrá la función main. En esta función, promedio es utilizada la función para calcular el promedio y de esta manera imprimir el promedio de los números. Podemos pensar que principal utiliza de manera indirecta el archivo funciones.c. Una vez dividido esto, necesito entender que durante el proceso de compilación de principal.c, promedio no existe, no lo va a encontrar, no va a saber la manera o los parámetros o cuántos parámetros requiere la función, por lo que es posible en ocasiones tener errores. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Imagínense el siguiente escenario, un programa con muchas líneas y les corresponde a ustedes encontrar el error y corregirlo. Decirle de alguna manera a principal.c que existe en algún lado una función llamada promedio que recibe 3 enteros y entrega un número de doble precisión. Para ello necesito crear un tercer archivo. Este tercer archivo es un archivo de encabezados similar al archivo stdio.h. Y en este archivo lo que tengo que colocar es el encabezado de la función promedio. Observen que el encabezado termina con punto y coma. El final de la línea es punto y coma. Esto le dice al compilador que lo que estoy haciendo es declarando la existencia de la función promedio que recibe 3 enteros y entrega un doble. Una vez que tengo ese archivo, el tercer archivo, lo puedo agregar a mi archivo principal.c a través de un include. Fíjense que a través del include funciones.h, durante el precompilado se toma el contenido del archivo funciones.h y se coloca ahí su contenido. De esta manera, al sustituir el include funciones.h por double, promedio, int, a, etcétera, la función promedio queda declarada. Y entonces principal ya sabe cuál es la forma de la función. Además noten que funciones.h está entre comillas, no entre pico paréntesis. Esa es la manera en que tenemos de decirle al compilador que funciones.h no es un archivo de encabezados estándar, sino que es un archivo de encabezados que yo he creado y que está en el directorio de trabajo. Se acostumbra, pero no es obligatorio, colocar también el mismo include en funciones.c. Eso nos ahorrará algunos problemas y cuando usemos estructuras o definiciones que querramos utilizar tanto en funciones como en principal, podremos hacerlo sin ningún problema. Una vez que hemos dividido nuestro archivo en 3 archivos, debemos compilarlos para generar nuestro archivo ejecutable. En primer lugar, precompilaremos y compilaremos el archivo funciones.c. Funciones.c requiere de funciones.h, acuérdense del include. Por lo tanto, durante el proceso de precompilación se toma el contenido de funciones.h y se pega en funciones.c para generar un archivo temporal. Se adiciona, por supuesto, todos los archivos .h que
colocamos además de funciones.h. Una vez compilado, se genera el archivo funciones.o. Este mismo proceso lo vamos a repetir para cada archivo fuente. En este caso tenemos únicamente 2. Ahora compilamos principal.c. Cuando compilamos principal.c requerimos funciones.h porque recuerden que principal.c tiene un include de funciones.h. Se pega el contenido de funciones.h en principal.c además del contenido de todos los archivos .h adicionales que hemos colocado. Por ejemplo, stdio.h. Se genera el archivo temporal correspondiente y durante la etapa de compilación se genera el archivo binario principal.o. Recuerden que principal.o no tiene la información de cómo se ejecuta la función promedio. Tampoco sabe cómo se hace un printf. El código de estas funciones no está en este momento incluido en principal.o. En la etapa de enlazado, una vez que tenemos todos nuestros archivos binarios listos, comenzamos primero proporcionando al enlazador o al ligador principal.o, funciones.o y por supuesto los archivos correspondientes a las bibliotecas de funciones. El enlazador toma estos archivos, los une y genera el archivo ejecutable. Si durante el proceso de enlazado alguno de los archivos utiliza una función cuyo código no se encuentra en ninguno de estos elementos, se genera un error en la etapa de enlazado. Con esto obtenemos nuestro archivo ejecutable que se llama principal.exe. Principal.exe es exactamente el mismo archivo ejecutable que hubiéramos generado con un solo archivo. La ventaja es que al tener separados nuestros archivos podemos dedicarnos a trabajar con ellos de una manera mucho más eficiente. Imaginen, por ejemplo, que funciones.c fue modificado porque hubo necesidad de hacer un ajuste en el promedio. Principal.c no sufrió ningún ajuste y por lo tanto no es necesario volver a compilar, porque principal.c, si lo recompilo, volverá a generar el mismo principal.o. Sin embargo, funciones.c, que sí fue modificado, tendrá que recompilarse nuevamente para generar el nuevo funciones.o. Una vez que tengo estos dos elementos, vuelvo a compilar y vuelvo a generar mi archivo ejecutable principal.exe. Una vez que tengo mi archivo ejecutable, es posible ya ejecutarlo, correrlo y proporcionarle datos para finalmente obtener información. Hasta aquí este es el proceso de compilación de varios archivos. Si tenemos más de 2 archivos, el proceso es exactamente el mismo. Muchas gracias. Hasta aquí por ahora. Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides que en el mundo de la programación, cada error es una lección que te acerca más al éxito.